Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en la historia de los samuráis. Vamos a usar información de Wikipedia para ir más allá del mito que todos conocemos, ¿no? Exacto. Exploraremos sus orígenes, cómo ascendieron y sobre todo cómo cambió su papel drásticamente, diría yo, hasta que desaparecieron. Sí, sí, es una historia fascinante. Veremos cómo pasaron de ser guerreros provinciales, casi mercenarios al servicio de nobles, a ser la clase dominante. Ajá. Y luego, curiosamente, cómo acabaron siendo, burócratas durante la larga paz del periodo Edo. Burócratas. Sí, antes de que la modernización de Japón, digamos, los barriera del mapa. Un recorrido lleno de ironías, la verdad. Pues vamos a ello. Empecemos por el nombre. Samurái originalmente significaba algo como el que sirve, ¿no? Sirviente. Mm, sí, algo así. O servidor. El término para guerrero propiamente dicho era bushi. Entonces, ¿cómo se da ese salto? De servidor a guerrero de élite. Pues mira, surgen en el periodo Heian. La corte imperial estaba perdiendo poder, se debilitaba, Claro. y los terratenientes en las provincias necesitaban proteger sus tierras, así que empezaron a contratar guerreros. Protección privada, digamos. Exacto. Clanes con conexiones imperiales, como los Minamoto y los Taira, acumularon mucho poder militar. Su rivalidad, acabó en guerras civiles. Las guerras Genpei. Eso es. Y al final, Minamoto no Yoritomo funda el primer shogunato, el gobierno militar en Kamakura, sobre 1192. Ahí es cuando realmente los guerreros toman el control. O sea, que aprovecharon un vacío de poder, básicamente. En gran medida, ¿sí? Y justo cuando se establecen, les llega un desafío tremendo. Las invasiones mongolas, siglo XIII. Correcto. Dos intentos, 1274 y 1281. Y fíjate, a pesar de ser numéricamente muy inferiores, Las repelieron. las repelieron. Con una ayuda, inesperada. Dos tifones enormes que destrozaron las flotas mongolas. Anda, los famosos kamikazes. El viento divino, sí. Esas victorias, claro, salvaron Japón, pero también reforzaron muchísimo el prestigio de los samuráis y esa idea de protección divina del país. Vaya historia. Pero después de eso, no llegó la calma, ¿verdad? Vino el periodo Sengoku. Uf, no. El Sengoku, la era de los estados combatientes. Casi 2 siglos, entre el 15 y principios del 17, de guerra civil casi continua. ¡Una locura! Sí, una época brutal. Pero paradójicamente permitió mucha movilidad social. Gente de orígenes humildes podía ascender. El caso más famoso es Toyotomi Hideyoshi. Ajá, claro. Y además llegaron los europeos. Exacto. Los portugueses sobre 1543 y con ellos las armas de fuego. Los arcabuces que llamaron Tanegashima. Y eso lo cambiaría todo, me imagino. Totalmente. La guerra cambió para siempre. La infantería común, con arcabuces, ganó mucho peso frente a la caballería samurái tradicional. Entiendo. Las armas de fuego nivelando un poco el asunto. Y después de tanto caos, la batalla clave de Sekigahara en 1600. Y con ella, la paz. El shogunato Tokugawa. Sí, una paz que duró más de 250 años. Y aquí viene la ironía que mencionabas, ¿no? ¿Qué hace una clase guerrera si no hay guerras? Pues sí, esa es la gran paradoja. La paz que ellos mismos ayudaron a consolidar erosionó su función principal. Se convirtieron en una casta hereditaria, cerrada. Ajá. Más administradores, más burócratas al servicio de sus señores, los daimyo, en las ciudades castillo. Menos guerreros activos. Y el famoso código Bushido. Se codifica entonces, muy influido por el confucianismo, el budismo zen, se vuelve más una filosofía ética, un ideal de conducta, que una guía práctica para el combate. Mantenían privilegios, claro. Como llevar 2 espadas. Eso. O el derecho teórico de ajusticiar a un plebeyo por una falta de respeto, el kiritsu tegomen. Pero su rol militar real se diluyó mucho, Pasaron de guerreros a funcionarios con espada. por decirlo así, sí, una élite más simbólica en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo llega al final? El golpe definitivo. Pues llegó de fuera, la presión occidental. En 1853 llega el Comodoro Perry de Estados Unidos. Los barcos negros. Exacto. Y fuerza a Japón a abrirse al mundo. El país se dio cuenta de que o se modernizaba a toda velocidad o acabaría colonizado como China. ¿Y la modernización significada? Un nuevo ejército. Nacional, basado en reclutas, campesinos sobre todo, armados con rifles modernos, fáciles de usar. Mucho más eficaz y barato que mantener una casta guerrera especializada como los samuráis.
Claro, los hizo obsoletos. Completamente. Y en 1868, la restauración Meiji devuelve el poder al emperador. Se abole el feudalismo y, con él, todos los privilegios samuráis. Entre 1869 y 1876 desaparecen como clase social. Vaya. Después de siglos dominando, desaparecen en menos de una década. Fue muy rápido, sí. Hubo resistencia, ¿eh? La rebelión de Saigo Takamori, un samurái muy famoso y respetado, fue la más importante. Pero la aplastaron. Sí, el nuevo ejército imperial la sofocó. Era el fin definitivo de la era samurái. ¡Qué recorrido! De verdad. Recapitulando. De sirvientes a guerreros, a gobernantes, a burócratas en una paz forzada y, finalmente, disueltos por la modernización que ellos mismos indirectamente ayudaron a provocar. Sin duda, una trayectoria increíble. Y su legado es complejo, claro. Forjaron Japón, su cultura, su historia, pero también eran la cúspide de un sistema feudal muy rígido. Entiendo. Su eliminación fue seguramente un paso doloroso, pero necesario para que Japón se convirtiera en la potencia moderna que es hoy. Cierto. Y esto nos deja una pregunta interesante, creo yo. ¿Hasta qué punto esa imagen que tenemos hoy del samurái, tan popular, a veces tan romantizada por el cine, los cómics, nos ayuda o, al contrario, nos dificulta entender la complejidad real de su historia y los valores, a veces contradictorios, que de verdad representaron? Bienvenidas a esta exploración que hacemos hoy. Nos vamos a adentrar en el Sáhara, basándonos en la información que hemos recopilado. Y es que no hablamos de un desierto cualquiera, es el desierto cálido más grande del mundo. Ocupa, bueno, casi un tercio de África. Una barbaridad. 9,2 millones de kilómetros cuadrados. Siempre pensamos en dunas, ¿verdad? Dunas y más dunas. Pues resulta que no. La mayor parte, de hecho, es lo que llaman hamada. Son como mesetas de roca. Exacto, exacto. Esa idea de solo arena, pues, no es del todo correcta. Las dunas, los ergs, existen, claro. Y algunas son enormes, más de 180 metros. Pero son una parte minoritaria del paisaje total. Interesante. Y geográficamente, bueno, abarca muchísimos países. Argelia, Libia, Malí, Níger, hasta Sudán. Pero el corazón, digamos, el Sáhara Central, ahí la cosa cambia. Es hiperárido. Hiperárido. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa sequedad extrema. Zonas como el Tenere que mencionabas antes, o el desierto líbico. Ahí puede pasar literalmente años sin que llueva. Nada. Años sin llover. Uf, cuesta imaginarlo. ¿Y el clima? Por lo que hemos visto, es extremo también en calor. La región extensa más cálida del planeta, dicen. Sí, sí. Las temperaturas medias máximas en los meses más cálidos superan los 38, incluso 40 grados Celsius, en casi todas partes. Y la insolación es brutal. Piensa en más de 4.000 horas de sol al año en algunas zonas. Es muchísimo sol. Vale. ¿Y por qué? ¿Qué causa esta situación tan bestia? Pues la causa principal es un fenómeno atmosférico, la dorsal subtropical. Es como un cinturón de altas presiones casi permanente sobre la zona. Este sistema hace que el aire descienda desde capas altas de la atmósfera. Al bajar, se comprime, se calienta muchísimo y se seca. Y claro, aire tan seco y cálido impide que se formen nubes, impide que llueva. Ah, entiendo. Y a eso súmale que las montañas del Atlas al norte actúan como una barrera, bloqueando la poca humedad que podría llegar del Mediterráneo. Poca lluvia, mucho sol, calorazo. Entendido. ¿Y lo de las noches? ¿Qué hay de cierto en que son gélidas? Bueno, refresca, claro. La diferencia de temperatura entre el día y la noche es grande, eso sí. Pero el mito este del frío glacial nocturno generalizado es un poco exagerado. Puede helar, sí, sobre todo en invierno y en zonas altas. Pero no es la norma en todas partes, como a veces se piensa. Vale, vale. Pero aquí es donde la cosa se pone, para mí, fascinante. Porque todo esto que describimos, este desierto extremo, no siempre fue así, ¿verdad? Para nada. Y eso es lo más sorprendente, yo creo. El Sáhara ha tenido ciclos. Ha alternado entre ser un desierto y ser una sabana verde. Un Sáhara verde. Ese suena increíble. Sí, sí. Es lo que se llama la teoría de la bomba del Sáhara.
Tiene que ver con cambios en la órbita de la Tierra, concretamente con la precesión del eje terrestre. Es como un bamboleo muy lento, ¿sabes? Tarda unos 20 y tantos mil años en completar un ciclo. Vale, ¿y ese bamboleo afecta al clima? Afecta la cantidad de energía solar que recibe cada hemisferio en cada estación y, crucialmente, afecta la fuerza del monzón norteafricano. Cuando la configuración orbital hace que el monzón sea más fuerte en verano, este penetra mucho más al norte. Y trae lluvia, al Sáhara. Exacto. Trae humedad, transforma el paisaje, y tuvimos un periodo así muy importante, que se llama el periodo húmedo africano. Fue hace aproximadamente entre 12.000 y 5.000 años. 12.000 a 5.000 años atrás, o sea, relativamente reciente en términos geológicos. Sí, y en ese tiempo, imagina, ríos que fluían, vegetación, animales. Incluso se formó un lago gigantesco, el megalago Chad. El megalago Chad. He leído que era más grande que España. Sí, sí, una extensión de agua dulce enorme en medio de lo que hoy es arena. Increíble. ¿Y cómo sabemos todo esto? ¿Qué pruebas tenemos? Pues tenemos muchas pruebas, la verdad. Se han encontrado sedimentos del lago, o sea, barro y restos orgánicos, en zonas que hoy son puro desierto. También está el arte rupestre. Pinturas y grabados en cuevas y rocas que muestran jirafas, elefantes, incluso cocodrilos e hipopótamos, animales que necesitan agua. Claro, impensable verlos hoy allí. Totalmente. Y luego análisis más técnicos, como los de espeleotemas. Son formaciones en cuevas como estalagmitas. Estas solo crecen si hay agua de lluvia filtrándose constantemente. Y se han encontrado y datado en cuevas saharianas, confirmando esos periodos húmedos. Vale, entonces, el desierto que vemos hoy es solo como una foto fija en un ciclo mucho más largo. ¿Y el cambio de verde a desierto fue gradual o...? Pues parece que fue relativamente rápido, al menos al final. Hace unos 5.400 años, el monzón se debilitó y se retiró hacia el sur de forma bastante abrupta. Y el Sáhara se desertizó de nuevo. Fue una transformación bastante radical. Entendido. O sea que el Sáhara es un lugar de extremos hoy, sí, pero con un pasado súper dinámico, un pasado verde. Exacto. Una historia marcada por estos ciclos naturales impulsados por los ritmos orbitales de nuestro propio planeta. Un desierto que fue verde y que, según estos ciclos, volverá a serlo. Pues sí, la teoría orbital predice que en unos 15.000 años más o menos, el monzón debería fortalecerse de nuevo y el Sáhara podría empezar a reverdecer. Y esto, claro, nos lleva a una reflexión final interesante, ¿no? A ver, Si el Sáhara ha vivido estos ciclos naturales tan bestias y se espera que vuelva a ser verde por causas naturales, ¿cómo encaja esto con nuestra comprensión del cambio climático actual, que es mucho más rápido y está impulsado por la actividad humana? Y también, pensando en la gente que vivió esa última transición, la de hace 5.000 años, ¿qué lecciones podemos sacar sobre cómo se adaptaron, o no, a un cambio ambiental tan profundo? Es algo para pensar, ¿verdad? Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el mundo fascinante y, la verdad, bastante trágico de los códices mayas. sí, es increíble pensar en ello. Imaginen miles de libros, siglos de conocimiento, y que casi todo, pues, se perdiera. Exacto. Nuestro punto de partida hoy es, bueno, un resumen de lo que sabemos. ¿Qué son estos manuscritos? ¿Quién los hizo? Y, lo más triste, ¿por qué quedan tan poquitos? Eso es. Vamos a explorar estos libros que eran como acordeones, ¿no? Hechos de corteza de árbol, el jún lo llamaban. Ah, el Hun. Sí. Y ahí estaba toda la sabiduría maya en jeroglíficos. La idea es entender qué contaban, el drama de cómo se destruyeron y, claro, el valor que tienen los pocos que sí sobrevivieron. Vale. Vamos a desgranar esto. A ver, empecemos por lo básico. No eran papeles normales y corrientes. No, para nada. Los mayas desarrollaron este papel, el Hun, allá por el siglo V. Y ojo, que era más duradero que el papiro egipcio, ¿eh? Sí, bastante más. Junto con las inscripciones en piedra eran sus registros principales, digamos. Claro. Pero
El momento clave y el más dramático, bueno, llega con la conquista española, siglo XVI. Uf, sí. Ahí es cuando la inmensa mayoría de los códices que existían, pues fueron destruidos. El caso más famoso yo creo es el auto de fe de Maní. En Yucatán, ¿verdad? Sí, en Yucatán. Ordenado por el obispo Diego de Landa. Fue en julio de 1562. Sí, y además el propio de Landa lo dejó escrito. Dijo que los quemó porque tenían supersticiones y mentiras del diablo. Tal cual. Una justificación terrible. Y relató la aflicción tan grande que causó a los mayas. Es que qué pérdida tan irreparable. Totalmente. Y no solo él, figuras como Bartolomé de las Casas, que era más crítico con la conquista, también lo lamentaron muchísimo. Ya. Y la cosa no acabó ahí, ¿no? No, no. La quema siguió. Los últimos códices, que sepamos, se destruyeron en Nojpetén, la última ciudad maya en caer, ya en 1697. Casi en el siglo XVIII. Increíble, ¿verdad? Pues como resultado de todo esto, de esta destrucción tan sistemática, hoy solo conocemos 4 códices mayas auténticos. 4. Solo 4. Es que es desolador. Es una fracción mínima. Hay una comparación de Michael D. Coe que a mí me impactó mucho. Decía que es como si de toda nuestra civilización occidental quedaran, no sé, 3 libros de oraciones y el progreso del peregrino. Vaya. Te da perspectiva, ¿eh? ¿Y cuáles son esos 4? ¿Esos supervivientes casi milagrosos? Pero el Códice de Dresde es el más, como el más elaborado, el más bonito, quizá, y se cree que es el más antiguo. ¿De cuándo es, más o menos? Pues se data entre los siglos XI y XII. Contiene almanaques para rituales, pero sobre todo unas tablas astronómicas, de una precisión asombrosa. Ah, sí. ¿Sobre qué? Sobre eclipses en los ciclos de Venus, fue clave de hecho para que Ernst Forstemann descifrara el calendario y los números mayas a finales del XIX. Qué fuerte. O sea que, gracias a este códice, entendemos mucho de su ciencia. Exacto. Y está en Dresde, en Alemania. Luego el segundo es el Códice de Madrid. El de Madrid. Sí, también llamado trocortesiano. Es el más largo de los 4. Este es más tardío, del posclásico, entre el 900 y el 1521 DC, más o menos. Vale. ¿Y qué contiene? Pues este es más bien de horóscopos y almanaques, como herramientas para los sacerdotes mayas, ¿sabes? Para sus ceremonias, la adivinación. Ah, o sea, más práctico para el día a día religioso, digamos. Eso parece. Y se nota que lo escribieron varias manos, varios escribas. Quizá llegó a España con algún conquistador. Se especula que con Cortés, pero no es seguro. Está en Madrid, claro. Entiendo. El tercero. El tercero es el Códice de París, o peresiano. Este se data sobre 1450. Tiene profecías, un zodíaco maya. Lo curioso es que se redescubrió en 1859. Redescubierto. Sí, estaba como olvidado en un rincón de la Biblioteca Nacional de París, y en bastante mal estado, el pobre. Vaya historia también. ¿Y el cuarto y último? El Códice Maya de México. Antes se le llamaba Grolier. Hubo mucho debate sobre si era auténtico o no, pero bueno, en 2018 se confirmó que sí. ¿Y es antiguo? Muchísimo. Data de entre 1021 y 1154 DC. Eso lo convierte en el manuscrito prehispánico más antiguo que conocemos de toda América. Increíble. Sí. Aunque está muy fragmentado, es menos detallado que los otros, muestra dioses, quizá héroes, y lo especial es que es el único que sigue en América. Está en Ciudad de México. El único en casa, por así decirlo. Y el más antiguo. Fascinante. Pero claro, aquí viene lo agridulce, ¿no? Porque tenemos estos 4, pero se sabe de otros. Sí. Y eso es lo triste. En excavaciones arqueológicas, sobre todo en tumbas de gente importante, de élites, se han encontrado restos de lo que fueron códices. Restos. ¿Cómo? Pues masas ilegibles de yeso, que era la capa que les ponían para pintar, y restos de pintura. El material orgánico, la corteza, se pudrió hace siglos. O sea, la prueba de que existieron, pero ilegibles. Exacto. Un recordatorio de todo lo que se perdió. Y no hay que olvidar lo difícil que fue descifrar la escritura que contenían. El intento de Landa de hacer un alfabeto maya. Irónico, ¿no? El que los quemó intentando descifrarlos. Pues sí. Pero su intento no sirvió de mucho a los estudiosos después. La figura clave para el desciframiento fue un lingüista soviético, Yuri Gnorosov. Ah, sí. He oído hablar de él. Pues lo curioso es que su trabajo más importante lo hizo a partir de unas reproducciones de los códices. Unas copias. Sí. Unas reproducciones que él mismo rescató de la Biblioteca Estatal de Prusia durante un incendio en Berlín.
en mayo de 1945. Era soldado del Ejército Rojo en ese momento. Vaya historia también la del desciframiento. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos queda de todo esto? Es como una crónica de, bueno, una destrucción brutal de conocimiento. Sí, una destrucción masiva. Y frente a eso, la supervivencia casi milagrosa de solo 4 libros. 4 ventanas a un mundo que ya no existe. Exacto, y eso es lo fascinante, que a pesar de ser tan pocos, estos códices nos dan una visión, bueno, única, aunque sea fragmentada, de lo complejos que eran los mayas. Claro, Su astronomía, su religión, sus rituales, cómo veían el mundo. Son un testimonio increíble de una civilización súper sofisticada. totalmente. Y te deja pensando, ¿no? Si perdimos tantísimo de los mayas, que es una civilización que conocemos relativamente bien, Hmm. ¿cuántos otros grandes tesoros de sabiduría de otras culturas del mundo habrán desaparecido por completo? Sin dejar ni siquiera estos poquitos fragmentos, para que sepamos lo que perdimos. Es una pregunta inquietante, la verdad. Te hace valorar aún más estos 4 supervivientes.